Trébol negro. El hijo del dragón de fuego Ignel. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91 Dilema y oportunidad. Después de salir del dormitorio de Kurogane Shizuku, Drake y Estella fueron a ver a Kurono Shinguji. Ella sabía de las acciones crudas y despreciables, pero no pudo detener a la rama de la alianza. Kurogane Shizuku regresó a la escuela. Drake se enteró de la situación de Iki Kurogane por ella. Estaba prácticamente encarcelado y no se le permitían visitas. El comité de ética lo interrogaba intensamente a diario. Era como una tortura, sin llegar a la violencia física. Kurono Shinguji había protestado repetidamente ante la alianza, pero no recibió respuesta. Solo podía evitar que Iki Kurogane perdiera y garantizar un trato justo durante sus combates. Ella organizó que el oponente de Iki Kurogane compitiera en la sucursal, con un maestro actuando como árbitro. Su profesor de aula, Yuri Oreti, asumió esta tarea. Pero a su regreso, Drake vio su expresión preocupada. Presentía que algo andaba mal. Maestro Yuri, ¿perdió Iki? Yuri Oreki parecía preocupada. No corrigió a Drake por no usar el apodo de pequeña Yuri. No, ganó. Pero... Drake dijo directamente. ¿Iki está mal? ¿Le hicieron algo? Yuri Oreki dudó. Iki está muy mal. Está pálido, tose y parece dolido. ¿Un resfriado? Ganó con un resfriado. Eso es impresionante, dijo Estella, recordando su propia enfermedad. Drake frunció el ceño. Maestro Yuri, soy amigo de Iki. Estoy preocupado. Dígame la verdad. Yuri Oreti, con amplios conocimientos médicos, dudó aún más, aparentemente en conflicto. Necesito ver al director. Hablamos luego. Drake adivinó lo que quería decir. Apretó los puños y apenas pudo contener su ira. Estella le agarró la mano. Él vio su expresión preocupada. Aflojó los puños. Gracias, Estella. Ya estoy tranquilo. Estella respiró aliviada. ¿Qué hacemos? No podemos ayudar a Iki. Drake pensó. Había pocas soluciones. Era claramente una trampa. Las negaciones de Iki Kurogane fueron inútiles. Continuarían con sus tácticas hasta que se derrumbara. Incluso si lo liberaran, podrían no poder vivir con normalidad. O podrían convertirlo en un verdadero traidor. Dados sus métodos, esto no era imposible. El cerebro fue la rama japonesa de la alianza. Los canales oficiales no funcionarían. La violencia también era imposible. Iki Kurogane soportó convertirse en un caballero mágico. No podía unirse a la rebelión. Drake recibió un mensaje de Kurono Shinguji. Ella quería que viera al director. Podría aparecer un punto de inflexión. Él y Estella fueron a ver a Kurono Shinguji. Kurono Shinguji dio buenas noticias. Chico, eres muy querido por tus superiores. Drake dijo desconcertado. Director, ¿qué quiere decir? Kurono Shinguji respondió. Hoy, el templo Shinryu protestó ante la alianza por las acusaciones de espionaje en su contra. Exigieron que la rama japonesa se disculpara por los problemas causados. Si se niegan, el templo Shinryu prohibirá a todos los maestros de espada japoneses participar en la Copa del Dios de la Lucha. Drake sintió calidez. Nada era mejor que el apoyo familiar durante los momentos difíciles. Agradeciéndole nuevamente al anciano, Drake consideró las implicaciones. La amenaza del templo Shinryu sería efectiva. La sucursal japonesa reaccionaría. Si se despejaban las sospechas de Drake, Iki Kurogane no sería acusado de traición. Kurono Shinguji podría liberarlo. Pero Drake no esperaría. No confiaba en la rama japonesa. Necesitaba rescatar a Iki Kurogane rápidamente. Las acciones del templo Shinryu habían ayudado y creado una oportunidad. La mente de Drake corría. Estella, ¿dónde está Kagami? Necesito su ayuda. Akaza Mamoru salió de su coche. El verano japonés era desagradable para su tamaño. Sudaba profusamente al salir del coche con aire acondicionado. Secándose el sudor, se quejó de la distancia entre el estacionamiento y el edificio. Al pensar en su inminente éxito, dejando el comité de ética para alcanzar mayor poder y estatus, Akaza Mamoru se sintió mejor. Un niño con sombrero para el sol se precipitó desde un costado y chocó contra él. El niño hizo una reverencia, pareciendo aterrorizado.
Akaza Mamoru quería regañarlo, pero estaba de buen humor y decidió mostrar su magnanimidad. Lo sermoneó y lo dejó ir. El chico le dio las gracias repetidamente y se fue. Akaza Mamoru, convocado por Kurogane-gen, olvidó el incidente. El niño se quitó el sombrero. Era Nagi Arisuin. Se puso en contacto con Drake. Está hecho. Está en el objetivo. Gracias, Alice. Solo tú pudiste hacer esto. Dijo Drake con sinceridad. Está bien. Soy amiga de Shizuku. Lo hice por ella. Nagi Arisuin dijo. No sé qué estás planeando, pero rescatar a Iki. Por supuesto. La respuesta de Drake fue rotunda. Contraataque. Drake dejó el manual del consejo estudiantil y vio el rostro preocupado de Stella. Drake, ¿esto funcionará? Drake sonrió. La rama japonesa usó la opinión pública para difamar a Iki. Los tiempos han cambiado. Esos viejos creen que la opinión pública está controlada por el poder. Es hora de que aprendan que es un arma de doble filo. Drake lo sabía por su vida pasada en la era de la información. Incluso un pequeño troll de internet sabía más sobre cómo manipular la opinión pública que estos políticos. Drake no estaba a ese nivel, pero sabía cómo lidiar con ellos. Akaza Mamoru se arregló frente a la oficina del jefe de la sucursal, asegurándose de que su apariencia fuera impecable antes de tocar. Adelante. La voz era fría, carente de emoción. Akaza Mamoru entró. Kurogane Itsuki no estaba sentado. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la escena de la calle Shibuya. Jefe de la familia, informa a Akaza Mamoru. Kurogane Itsuki se giró. Akaza, ¿cómo te fue? A pesar del fuerte aire acondicionado, Akaza Mamoru sudaba profusamente. Cabeza de familia, le pido disculpas. Ese tonto es terco. Podría tomar más tiempo. Tiempo. Kurogane Itsuki resopló. ¿Tienes tiempo? Tiró un documento sobre el escritorio. Esto acaba de llegar de la central. Léelo. Akaza Mamoru lo leyó. Sudaba aún más. ¿Cómo es esto posible? Kurogane Itsuki dijo. ¿Entiendes la situación? Si no se resuelve pronto, el cuartel general nos reprenderá y nuestros maestros de la espada se quejarán. Akaza Mamoru lo entendió. La situación era difícil. Nangou Torajiro era respetado entre los maestros de espada japoneses, no solo por su edad, 92. Fue el único japonés en ganar la Copa del Dios de la Lucha y el título de Dios de la Lucha. Su título pasó a ser Dios de la Lucha. Akaza Mamoru no podía imaginar la reacción si los maestros de espada japoneses supieran que su plan les impedía participar en la Copa del Dios de la Lucha. Incluso si lograra su ambición, los maestros de la espada de artes marciales no lo dejarían escapar. Necesitaba resolver esto por su propio bien. Secándose el sudor, Akaza Mamoru dijo. Jefe de familia, quédese tranquilo. Ese tonto está llegando a su límite. Terminaré esto rápidamente. El rostro gélido de Kurogane Itsuki presionó a Akaza Mamoru. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de decir, hazlo. Pero Akaza, si pierdes esta oportunidad, no culpes a los demás. Akaza Mamoru lo entendió. Su ambición quedó al descubierto. Si no se enfrentaba a Iki Kurogane, fracasaría. Tras hacer repetidas reverencias, Akaza Mamoru abandonó la oficina de Kurogane Itsuki. Su miedo se transformó en tristeza. No podía culpar a Kurogane Itsuki ni al templo Shinryuji. Su ira y resentimiento estaban dirigidos a Iki Kurogane. Akaza Mamoru entró en el ascensor y presionó el botón del 10º piso subterráneo. Allí se ubicaba, siempre en la sombra, el comité de ética. Director. Un hombre con traje rojo hizo una reverencia. Los trajes rojos eran los uniformes del comité de ética. Los abrigos rojos no eran del agrado de los maestros de espada japoneses. Akaza Mamoru asintió. ¿Iki Kurogane? El hombre dijo. El subdirector lo está interrogando, pero no hay avances. Akaza Mamoru sonrió con crueldad. Llévame allí. Tenemos que darnos prisa. En el aparcamiento del edificio se encontraba estacionada una furgoneta discreta. En el interior, Stella estaba preocupada por Drake, temiendo que atacara al hombre gordo. Drake estaba a punto de explotar. Los sonidos del insecto estaban desafiando su paciencia. Drake aplastó su lata de bebida y la bebida se derramó. Respiró hondo y tiró la lata. Le prometí al director que no me precipitaría. Pero espero que les guste mi regalo.
Este mundo tenía habilidades y tecnología, pero a los maestros de la espada no les importaba la tecnología. Las armas tecnológicas eran inferiores a las habilidades. Solo la tecnología médica como las cápsulas de regeneración era útil. La historia demostró que la guerra fue el catalizador del avance tecnológico. El avance tecnológico de este mundo fue un milagro. Sin embargo, la tecnología de este mundo no se quedó atrás. Era una sociedad de la información. El rápido desarrollo dejó a algunos atrás, especialmente en la sociedad cerrada de Japón. Antes de que Kurogane Itsuki y Akaza Mamoru se dieran cuenta, una noticia con evidencia de audio se difundió en Internet. No se publicó a través de canales oficiales. No pudieron bloquearlo a tiempo. Kurogane Itsuki estaba sentado en su oficina, escuchando el informe de su subordinado. Incluso él estaba furioso. Él hizo una llamada. Akaza. Ven a mi oficina. Akaza Mamoru casi deja caer su teléfono al escuchar que la llamada terminaba. Había escuchado la noticia antes que Iki Kurogane. La grabación lo señaló como el cerebro. Esto fue obra de Drake. Él creó la noticia. La primera mitad resumió las noticias anteriores. El arresto de Iki Kurogane y la declaración del templo Shinryuji. La segunda mitad fue especulación del editor. Drake no lo reveló todo. Lo presentó como especulación. La rama japonesa quería las artes marciales del templo Shinryuji del estudiante de intercambio. Utilizaron la acusación de espionaje para interrogarlo. No se atrevieron a actuar abiertamente y detuvieron al amigo japonés del estudiante de intercambio para implicarlo. El amigo era un fuerte maestro de la espada. No traicionó a su amigo. La grabación fue una prueba. Mostró al comité de ética utilizando insultos, coacciones, amenazas y violencia. La conspiración de alto nivel y la víctima inocente y fuerte eran más convincentes que la verdad. La opinión pública se volvió contra los altos mandos. El pueblo japonés vivía bajo su control, pero lo resentía. Desahogaba su frustración en Internet. Creyeron la verdad. Drake no pudo rescatar directamente a Iki Kurogane. Pero esto también limitó a Kurogane Itsuki y a Akaza Mamoru. Drake quería ver cuánto tiempo podrían mantener a Iki Kurogane bajo esta presión. Pilar de fuerza. Academia Agun, rama japonesa de la Alianza de Caballeros Mágicos, 10º piso subterráneo. Los que fueron llevados para ser interrogados por el comité de ética no fueron bien tratados. Iki Kurogane estaba en una habitación estrecha y oscura, como un ataúd. Llevaba allí. Al principio había juzgado el tiempo por la luz cambiante que entraba por la pequeña ventana, pero a medida que su condición empeoró, perdió la noción del tiempo. Iki Kurogane estaba seguro de que su debilidad no se debía a un resfriado de verano. Su debilidad probablemente se debía a la escasa comida y agua. La reacción fue a algo así como el suero de la verdad. Pero no fueron estas tácticas las que lo quebraron. Iki Kurogane tosió, con una sonrisa amarga en su rostro. El golpe más duro vino de su padre, Kurogane Itsuki. Iki Kurogane aún podía escuchar las frías y despiadadas palabras de Kurogane Itsuki. Iki Kurogane, a pesar de su fuerza, era humano. Ansiaba el reconocimiento de su familia. Pero Kurogane Itsuki destrozó sus esperanzas. Como padre, Kurogane Itsuki no sentía afecto por Iki Kurogane. La falta de aversión, fruto de expectativas incumplidas, era lo más desesperante. Como jefe de la familia Kurogane, que controlaba a todos los maestros de espada de Japón, el estilo de gestión de Kurogane Itsuki se basaba en la jerarquía. Evita la ambición excesiva. Cumple con tu deber. Este es el camino hacia la felicidad para la mayoría. Esta era la creencia de Kurogane Itsuki. Las acciones de Iki Kurogane la desafiaron. No todos pudieron superar su incompetencia como Iki. Las expectativas excesivas y la confianza irreal solo causaron pérdidas. Iki Kurogane no podía entender. Sentía desesperación. Él creía, incluso sin la expresión de Kurogane Itsuki, que había un vínculo entre ellos. Que algún día se entenderían. Pero Kurogane Itsuki dejó claro que sentir algo por él era una tontería. Su pilar de fuerza se derrumbó. Por eso Iki Kurogane se derrumbó. Iki Kurogane consideró rendirse, sumiéndose en la desesperación. Pero en la oscuridad, oyó una voz. Entonces somos rivales. Aunque a su padre no le importó, alguien lo reconoció como rival. Si pierdes contra alguien más que no sea yo, no te perdonaré. Antes de ajustar cuentas contigo, no podía perder.
Perder ante esta conspiración lo avergonzaría ante quienes lo reconocían. Nunca lo olvides. Eres mi rival reconocido. Ikki Kurogane abrió sus ojos inyectados en sangre. Una sonrisa apareció en sus labios. No podía darse por vencido. Alguien estaba esperando su duelo. La puerta se abrió y entró Akaza Mamoru, con un traje rojo. Felicitaciones, pasaste el interrogatorio del comité de ética, eres libre de irte. Ikki Kurogane no creía que Akaza Mamoru lo liberara voluntariamente. Había otra conspiración detrás de ese rostro alegre. Akaza Mamoru dijo. Tu objetivo es el título de Rey de la Espada de las 7 Estrellas. Estás más cerca. Se acerca tu último partido en el torneo de selección de la Academia Agun. La victoria te dará el lugar de representante de la Academia Agun. Ikki Kurogane supuso que el comportamiento alegre de Akaza Mamoru significaba que su oponente final era formidable. Para tu partido final, tu oponente es el más fuerte. El presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Agun, cuarto lugar en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas del año pasado, Raikiri, Touka Toudou. ¿Qué, tienes miedo? ¿Vas a renunciar? Esta fue la táctica final de Akaza Mamoru. Usar a Raikiri para destruir el camino de Ikki Kurogane como maestro de la espada. Ikki Kurogane había visto la fuerza de Touka Toudou en el partido de Kurogane Shizuku. Incluso en su mejor momento, la victoria contra Touka Toudou no estaba garantizada. Ahora, estaba al límite. Pero, Ikki Kurogane se puso de pie, apoyándose contra la pared. Entiendo. ¿Puedo irme ya? Su tono era tranquilo y no mostraba nerviosismo. Akaza Mamoru, sorprendido por la falta de reacción esperada, perdió su falsa conducta. Dijo enojado. Veamos cómo derrotas a Raikiri y te conviertes en el Rey Espada de las 7 Estrellas. Este es el fin. Ni siquiera puedes graduarte, pero quieres ser un caballero mágico. Ikki Kurogane lo ignoró y abandonó su prisión. No importaba el oponente, él no perdería. Derrotaría a todos los oponentes hasta enfrentarse a su rival. Academia Agun, oficina del director. Trake, Stella y los ejecutivos del consejo estudiantil estaban allí. Sabían sobre el partido final de Ikki Kurogane. Kurogane Shizuku golpeó su mano contra el escritorio de Kurono Shinguji. No, mi hermano está en mal estado. No puede ganar contra el presidente del consejo estudiantil. Kurogane Shizuku había escuchado la grabación. Estaba enojada con Akaza Mamoru y preocupada por Ikki Kurogane. Ella sabía por su voz lo grave que era su condición. Tras luchar contra Touka Toudou, conocía el poder de Raikiri. Kurogane Shizuku no pudo mantener la calma. Kurono Shinguji frunció el ceño. Disculpa, no me esperaba esto. Trake sintió la ira de Kurono Shinguji. Se suponía que Ikki Kurogane no debía enfrentarse a Touka Toudou. Esto fue a propósito. No había sido lo suficientemente minuciosa. Aún había miembros de alto rango de la rama en la Academia Agun. Ellos habían hecho esto. Ella no podía escapar de la responsabilidad. Ikki Kurogane estaba en una situación desesperada debido a su descuido. Kurogane Shizuku miró a Touka Toudou. Presidente del consejo estudiantil, ¿aceptará esta pelea injusta? Touka Toudou bajó la cabeza. Lo siento, como presidenta del consejo estudiantil, no puedo rechazar un partido programado. Entonces. Kurogane Shizuku estaba a punto de hablar, pero Drake lo interrumpió. Shizuku. No lo hagas. El presidente tiene motivos para pelear. Kurogane Shizuku sabía que pedirle a Touka Toudou que perdiera era irrazonable, pero estaba frustrada. Al ver la expresión de Kurogane Shizuku, Drake dijo. Con respecto al presidente, creo en Ikki. Ese hombre no perderá aquí. El partido comienza. El largo torneo de selección de representantes de la Academia Agun finalmente llegó a su ronda final. 12 concursantes invictos, después de más de 10 combates, competirían por los 6 lugares en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. El partido más esperado sin duda fue el que enfrentaría al peor. Y al Raikiri. Ikki Kurogane ya era una figura destacada en la Academia Agun. Desde que comenzó el torneo de selección, él, como maestro de la espada de rango F, había derrotado maestros de la espada de alto rango como Unter. Continuó ganando, derrotando sin esfuerzo a oponentes con valores de habilidad superiores. Como Kurogane Itsuki se había preocupado, muchos vieron a Ikki Kurogane como un ídolo. El incidente de espionaje lo catapultó aún más al estrellato. Muchos vieron su último partido.
Su oponente era el más fuerte de la academia, Touka Toudou. Todos estaban ansiosos por ver si Iki Kurogane podía crear otro milagro. Drake derrotó a su oponente en 3 segundos, asegurándose su lugar. Fue al combate de Iki Kurogane, esperándolo. Este combate era muy esperado. El estadio estaba lleno. Drake no pudo encontrar un asiento. Kurono Shinguji vio a Drake y le hizo un gesto para que se dirigiera a las gradas de abajo. Pensé que esperarías en la entrada con Kurogane Shizuku. Drake negó con la cabeza. No hace falta. Shizuku se lo dijo a Iki. Esperaré aquí. Nene Saikyo se abanicó. Ustedes dos son muy cercanos. Nene Saikyo entendió la amistad entre Drake e Iki Kurogane. Era como la de ella con Kurono Shinguji. Una voz desagradable interrumpió. Estás bastante relajado. Miraron, mostraron su desagrado, la voz pertenecía a alguien no deseado. Akaza Mamoru, con un traje rojo y su cuerpo como un barril de vino, se acercó secándose el sudor. Hace calor hoy. Nene Saikyo dijo sarcásticamente. Mapache rojo, ¿qué te trae por aquí? Akaza Mamoru la ignoró, sonriendo. No seas tan agresiva. No soy yo, es este maestro. Lo conocí. Me pidió que lo guiara. Ah, maestro, por aquí. Vieron a un hombre mayor detrás de Akaza Mamoru. El respeto de Akaza Mamoru era comprensible. El anciano bajito con Akama era una figura prominente. Por fin te encontré. Esta academia es enorme. Estoy perdido. El anciano parecía un anciano perdido, pero nadie lo confundiría con una persona común y corriente. Oye. Viejo. Nene Saikyo reaccionó con fuerza. Lo conocía bien. Su maestro, el maestro de espada más antiguo de Japón, el dios de la lucha. De 92 años, Nangou Torahiro. Jojojo. Mi discípulo favorito todavía tiene la lengua afilada. Eso es lo que te hace lindo. Kurono Shinguji llamó a Nene Saikyo indecencia pública andante, pero ella era como una chica tímida. Lindo, asqueroso. Deja de ser sentimental. Nangou Torahiro se volvió hacia Kurono Shinguji. Kurono, ¿cuánto tiempo sin verte? La última vez estabas embarazada. ¿Cómo fue el parto? Kurono Shinguji sonrió. Gracias. Nangou Torahiro miró a Drake. Eres el chico del templo Shinryu. Drake asintió. Sí, gracias por su atención. Nangou Torahiro hizo un gesto con la mano. Recibí muchos cuidados del anciano. Esto es solo una recompensa. ¿Está bien el anciano? Drake respondió. Está sano. Su voz es fuerte cuando regaña a la gente. Nangou Torahiro rió. Me ha regañado. Entiendo tus dificultades. Nangou Torahiro fue llamado maestro por una razón. Su edad representaba décadas de experiencia y sabiduría. Rápidamente se vinculó con Drake. Kurono Shinguji preguntó. ¿Por qué está aquí, maestro Nangou? Nangou Torahiro dijo. Para ver el partido de Touka, podría verlo en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, pero su oponente es Kurogane. Tengo que verlo. Touka Toudou, al igual que Nene Saikyo, fue discípulo de Nangou Torahiro. Su Raikiri combinó el manejo de la espada Otohiri de Nangou Torahiro con su habilidad. Nangou Torahiro y la familia Kurogane tenían una conexión profunda. Hace décadas, Nangou Torahiro y Kurogane Ryuma, más tarde llamado el Gran Héroe, saltaron a la fama entre los maestros de la espada japoneses. Compitieron, lucharon juntos y alcanzaron la fama. Eran camaradas y rivales. Sabiendo que su discípulo se batiría en duelo con el descendiente de su rival, Nangou Torahiro tenía que ver el resultado. Pero. Maestro Nangou, el partido de hoy podría ser interrumpido. Akaza Mamoru interrumpió, cambiando la expresión de todos. ¿Qué? Kurono Shinguji levantó una ceja. La malicia de Akaza Mamoru se sentía siniestra. El locutor de la arena habló. El partido entre Iki Kurogane y Touka Toudou está comenzando. Pero Iki Kurogane aún no ha llegado a la sala de preparación. Si no llega en 10 minutos, perderá el partido. ¿No dijo el director Akaza que vendría con Iki y rechazó nuestro saludo? La ira de Kurono Shinguji apenas se podía contener. Akaza Mamoru sonrió. Uy. Lo olvidé. Perdón. La sucursal no está lejos. Puede tomar el tren. Con malicia, añadió. A menos que esté demasiado enfermo para hacerlo. Maldita sea. Fui descuidado. Kurono Shinguji se arrepintió de haber confiado en Akaza Mamoru.
No esperaba que Akaza Mamoru fuera tan despreciable. Iki Kurogane ya estaba enfermo. Usó esta táctica deshonesta. Kurono Shinguji levantó el puño, a punto de atacar. Nene Saikyo la detuvo. Kurono, no te apresures. Iki aceptó el duelo. Veremos cómo termina. Nos ocuparemos de él más tarde. El tono de Nene Saikyo era asesino, pero calmó a Kurono Shinguji. Trake admiraba a Akaza Mamoru. Podía sonreír mientras dos ex-terceros del ranking mundial lo miraban fijamente. Trake sintió su instinto asesino. No lo dejarían escapar, sin importar el resultado. Nangou Torahiro miró a Drake. No pareces preocupado. ¿No eres amigo del chico Kurogane? Drake sonrió. Creo que no será derrotado. Llegará y ganará. La expectativa de Drake no estaba equivocada. Minutos después, el locutor anunció la llegada de Iki Kurogane. El combate estaba a punto de comenzar. Sorpresa. La puerta roja de la arena se abrió y Touka Toudou, su dispositivo inherente, Narukami, ya materializado, salió paso a paso. El locutor comenzó a presentar al presidente del consejo estudiantil, pero en lugar de escuchar, Drake se centró en el estado de Touka Toudou. Touka Toudou le había pedido previamente a Kurogane Shizuku que convenciera a Iki Kurogane de que se retirara. No podía rechazar el combate programado, pero no quería enfrentarse a un Iki Kurogane enfermo en la arena. Ella no quería matar a Iki Kurogane. La presidenta del consejo estudiantil, de carácter maternal, no se había convertido en la más fuerte de la academia aún a través de la amabilidad, ni había logrado el cuarto lugar en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas a través de la gentileza. La violencia era la esencia de los maestros de la espada. El otro lado de Touka Toudou era cruel y feroz. Touka Toudou usualmente ocultaba este lado, a menos que hablara en serio. Drake percibió su seriedad. No se contendría. Podría matar a Iki Kurogane. Frente a este Touka Toudou, la puerta azul se abrió y emergió Iki Kurogane. Sus pasos eran firmes, pero cuando entró en la arena, todos sintieron algo inusual. Su apariencia y expresión eran normales, pero un aura aterradora emanaba de él, inquietando la arena. Esta fue la respuesta de Iki Kurogane a un partido potencialmente fatal. Determinación. Nangou Torahiro dijo. Así que este es el oponente de Touka. Un chico impresionante. Drake asintió. Iki está dispuesto a morir. Esa determinación consumió a la audiencia. Nangou Torahiro exclamó. No esperaba que la familia Kurogane tuviera un hombre así. Este combate será emocionante. Kurono Shinguji se preocupó. Pero la resistencia de Iki está agotada. Solo puede usar 1 o 2 golpes. La determinación no es suficiente. Todos sabían que la clave para derrotar a Touka Toudou era contrarrestar su Raikiri. Sí, el invicto Raikiri podría ser contrarrestado. No usando armas a distancia como Osizor Ayudai en el anterior Festival de la Espada de las 7 Estrellas, ni por fuerza bruta, lo que Iki Kurogane no podía hacer. Iki Kurogane había planeado su contraataque contra Touka Toudou. El Raikiri era esencialmente una técnica de desenvainado de espada. El momento más peligroso era antes de desenvainar la espada. Después de eso, el Raikiri no podía usarse. En una batalla prolongada, él indagaría, induciendo a Touka Toudou a usar Raikiri o otras técnicas definitivas. Esa breve oportunidad era la única posibilidad de ganar. Todo el mundo en las gradas lo entendió. Les faltaba confianza en Iki Kurogane. Le faltaba resistencia. Vamos adelante. Sonó el timbre del estadio. El partido comenzó. Iki Kurogane no prolongó la pelea. Su cuerpo brillaba con magia. Era Itou Shura, su técnica definitiva, que solo podía usar una vez al día. Por eso creían que podía luchar contra Touka Toudou. Pero desde el principio reveló su carta del triunfo. Itou Shura duró solo 1 minuto. Iki Kurogane no tuvo retirada. Drake sintió que Iki Kurogane no estaba usando tácticas. Su determinación era real. Nadie había derrotado a Touka Toudou a corta distancia. El alcance de su espada era su dominio. Iki Kurogane lo atravesaría directamente. Séptima espada secreta, destello relámpago. Iki Kurogane utilizó su golpe más rápido, invisible a simple vista, como un rayo. Este fue su primer y último golpe. Terminaría esto sin arrepentimiento. Pero su oponente era Touka Toudou, cuyo título era Raikiri cortador de rayos. Touka Toudou sabía que Iki Kurogane estaba en su límite. Esquivarlo lo agotará.
Pero ella percibió su determinación y no podía dar marcha atrás. Él había invadido su dominio. Era un desafío. Ella respondería con su ataque más fuerte. Con las piernas abiertas, Touka Toudou canalizó un rayo hacia su vaina, preparando a Raikiri. Raikiri. Se enfrentaron, arriesgándolo todo. El público vio el resultado instantáneamente. Ambos eran increíblemente rápidos. La séptima espada secreta de Ikki Kurogane era ligeramente más lenta que la de Raikiri. Touka Toudou lo derribaría. Ikki Kurogane sintió esto, pero no pensó que perdería. Itou Shura liberó todo su poder en un minuto, pero solo necesitó un segundo. Oído, vista, tacto, gusto, olfato. Todo innecesario. Ni siquiera la respiración ni los latidos del corazón eran necesarios. Canalizó toda su fuerza y magia en ese segundo. Este era el poder insuperable de Ikki Kurogane. Itou Rasetsu. Comprimiendo el poder de un minuto en un segundo. Todo su poder estaba en este golpe. Última técnica secreta. Sudario del vacío revestido del cielo. Drake se puso de pie, asombrado. El golpe de Ikki Kurogane atravesó la espada de plasma de Touka Toudou y cortó su Narukami. Los dispositivos inherentes, manifestaciones del alma, se consideraban indestructibles. El Iniron de Ikki Kurogane, por ejemplo, podía soportar toneladas de presión sin deformarse. Era inimaginable cómo Ikki Kurogane podía cortar a Narukami de Touka Toudou. Con su dispositivo destruido, Touka Toudou perdió el conocimiento y cayó. Drake, apoyado en la barandilla, observaba a Ikki Kurogane con entusiasmo. No esperaba esta sorpresa. Itou Rasetsu fue impresionante, pero Drake quedó conmovido por el aspecto único de la técnica. Drake sintió un cambio en el flujo de ki de Ikki Kurogane durante su golpe final. Liberó su magia, desatando un ataque increíblemente agudo. Así fue como cortó el dispositivo de Touka Toudou. Se sintió peligroso. Drake le había enseñado a Ikki Kurogane sobre el ki. Había desarrollado una técnica de combate utilizando ki. Drake había enseñado a los miembros del templo Shinryu sobre el ki, pero ninguno había desarrollado tal técnica. Los monjes del templo Shinryu carecían de tiempo. Ikki Kurogane, limitado por sus habilidades, aprovechó cada oportunidad para fortalecerse. Solo él podía desarrollar semejante técnica. Eso fue para mí. Susurró Drake, sonriendo. No me decepcionaste. Sin que Drake lo supiera, una habilidad similar apareció en el anime Black Clover que no había visto. La técnica Zetsuten de los hechiceros de la tierra natal de Yami, el país del sol. Entrenamiento y evento inesperado. El torneo de selección terminó. La Academia Agun decidió quiénes serán sus representantes para el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Sorprendentemente, opciones populares como Touka Toudou y Renren Tomaruno fueron seleccionadas. Los representantes eran Drake, Stella, Ikki Kurogane, Nagi Arisuin y Kanata Toutokubara, el único miembro superviviente del consejo estudiantil. El último miembro era una chica llamada Kikyo Agure. Ella y su hermana gemela, Botan Agure, tuvieron buena suerte en el torneo de selección, enfrentándose a oponentes débiles hasta la ronda final. La suerte de Botan Agure se acabó. Se enfrentó a Drake y perdió en 3 segundos. Tras el torneo, la Academia Agun celebró la ceremonia de nombramiento. Touka Toudou entregó la bandera de la Academia Agun a Ikki Kurogane ante todos los estudiantes. La ceremonia fue una semana después porque Ikki Kurogane ya estaba gravemente enfermo por su pelea con Touka Toudou y había usado Ichi no Rasetsu. Incluso con cápsulas de regeneración, le tomó una semana recuperarse por completo. Akaza Mamoru desapareció. Después del combate, intentó atacar al lesionado Ikki Kurogane. La técnica definitiva de Kurono Shinguji lo envió lejos. Probablemente no lo volvería a ver. La ceremonia de nombramiento finalizó a finales de julio, durante las vacaciones de verano. Pero los representantes seleccionados no podían relajarse. El Festival de la Espada de las 7 Estrellas era a mediados de agosto. Antes de los grandes torneos, los concursantes se sometían a un entrenamiento intensivo. A veces, los instructores eran caballeros mágicos oficiales de la Alianza Koch. Era una buena oportunidad para mejorar. La Academia aún solía realizar campamentos de entrenamiento en Okutama. Pero debido al incidente de las marionetas, Kurono Shinguji le pidió a la Academia Gyomon que se uniera a ellos este año. La Academia aún envió a 6 concursantes. Los miembros del consejo estudiantil serían los coordinadores y compañeros de entrenamiento.
Kurogane Shizuku, maga de agua, brindaría apoyo médico. El instructor fue Nangou Torahiro. Todos quedaron sorprendidos y encantados. Nangou Torahiro podía instruir fácilmente a los estudiantes caballeros, pero Drake llevó a Estella a las montañas más profundas. La batalla de Ikikurogane y Toukatoudou impactó a muchos, incluida Estella. Estella comprendió que eran más fuertes que ella y que no tenía ninguna posibilidad de ganarles. El entrenamiento ordinario no ayudaría. Para volverse más fuerte rápidamente, necesitaba despertar su verdadero poder. Drake y Estella comenzaron un entrenamiento especial. Estella no había despertado su poder porque no había entendido su naturaleza. Su poder era demasiado fuerte. Para protegerse, lo selló inconscientemente. Drake se enteró del pasado de Estella. Cuando su poder despertó, sufrió quemaduras graves y se la consideró no apta para ser una maestra de la espada. Ella no se rindió. A través de un riguroso entrenamiento, controló su poder, convirtiéndose en la princesa carmesí. Pero su verdadero poder estaba sellado. Aunque podía manejarlo, el sello subconsciente no era fácil de romper. Solo había un camino. Una presión intensa, incluso una crisis de vida o muerte, para romper el sello usando los instintos de supervivencia. Fall, de más de 10 metros de altura, lanzó su aliento ardiente hacia Estella. El suelo se cristalizó por el calor. El poder de Salamandra, el espíritu elemental del fuego. Estella esquivó el aliento de Fall y saltó hacia él. La cola de Fall la arrastró y se estrelló contra la pared de una montaña, destrozando la pequeña montaña. Drake no intervino. Envió a Fall. Drake le preguntó a Estella por qué quería volverse más fuerte. Al principio, dijo que no quería decepcionar a su gente. Luego, dio otra respuesta. Ella quería permanecer orgullosa al lado de su amante, no como alguien a quien proteger, sino como su fuerza, una presencia indispensable. La determinación de Estella era inquebrantable. Drake no podía negarle su deseo. No detendría a Fall hasta que lo hiciera. ¿Pero se rendiría fácilmente? Drake no lo creía. Pasaron 10 días. Estella entrenó hasta el agotamiento. Drake la llevaba de regreso al dormitorio todos los días. Los demás concursantes no sabían nada sobre su entrenamiento. Kagami y periodistas de otras academias intentaron recopilar información, pero fracasaron. Según Kagami, el valle era como un infierno durante su entrenamiento. Después de su entrenamiento, vieron devastación, como si hubieran sido devastados por un desastre natural. Su entrenamiento continuó más allá del campamento de 10 días. El poder de Estella despertó, pero no podía controlarlo. Su entrenamiento continuaría. Se quedarían más tiempo. Kurono Shinguji lo apoyaba. Era solo una montaña árida. Tenían previsto continuar, pero un acontecimiento inesperado interrumpió su plan. El día que Ikikurogane y los demás regresaron a la academia aún, Drake sintió el ki de alguien en el almacén donde se guardaba la cal para marcar los campos de entrenamiento, a pesar de que todos habían subido al autobús. Al romper la cerradura a la fuerza, Drake encontró a Kagami atado. Después de quitarle la mordaza, dijo. Drake, regresa a la academia aún. Alice tiene un problema. Van a atacar la academia. Las pupilas de Drake se contrajeron. Sospechaba de Nagi Ariswin. Ella no había mostrado malicia, pero algo salió mal. Más detalles luego. Regresaré. Estella, cuida de Kagami. Drake salió del almacén, con las llamas formando alas mientras se elevaba hacia el cielo. Alice, no hagas ninguna tontería. Dijo Drake mientras volaba entre las nubes. Academia Akatsuki. La velocidad de vuelo de Drake era increíble. Aceleraba más allá de la velocidad del sonido, creando explosiones sónicas. Llegó rápidamente a la academia aún, de donde salía humo negro. Vio la situación en la puerta de la escuela. Ikikurogane y los demás regresaron del campo de entrenamiento de la academia Kiemon. Vieron el humo negro. Después de estacionarse, vieron a los atacantes. 6 eran concursantes de las otras 6 academias de 7 estrellas que participaban en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Afirmaron ser estudiantes de la Academia Akatsuki. Su objetivo era llevar a la Academia Akatsuki al Festival de la Espada de las 7 Estrellas. La Academia Agun era una escuela fuerte reconocida por la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. Ser atacado por estudiantes de otras escuelas era más que una pérdida de prestigio. La Alianza monopolizó la educación de los maestros de espada en Japón.
El Festival Anual de la Espada de las Siete Estrellas exhibió sus logros educativos, impidiendo el cuestionamiento público de sus políticas. Pero si otra institución formara maestros de espada más fuertes, sería problemático. La alianza no podía dar marcha atrás ante el desafío de la Academia Akatsuki. Permitirían que la Academia Akatsuki participara. La Academia Akatsuki, confiada en desafiar el sistema de décadas de la alianza, tenía la fuerza para hacerlo. Ocultos en las sombras, los miembros de la Academia Akatsuki eran todos élites del mundo subterráneo, contratados desde la rebelión por una organización para atacar a la alianza. Iki Kurogane y los demás, frente a 7 personas, y un león negro, sintieron su poder y su intención asesina. Con un estruendo, una figura envuelta en llamas cayó entre ellos, como un meteorito. Las llamas y el polvo se disiparon, revelando a Drake. Miró a los 7 de la Academia Akatsuki y luego a Nagi Arisuin. Alice, explícame, Kagami. Nagi Arisuin rió entre dientes. Su plan se había arruinado. Nadie esperaba la dramática entrada de Drake. Iki Kurogane se paró frente a Nagi Arisuin. Es nuestro camarada. Drake pareció entender y se giró. Esos eran señuelos para poner a prueba a Alicia. Nagi Arisuin se sorprendió. Se había confesado en el autobús y había propuesto atacar la Academia Akatsuki. Pero eran señuelos, no había revelado nada, ¿cómo fue expuesto? Debe ser una habilidad de maestro de espada que no conocía. Alice, ten cuidado. Advirtió Iki Kurogane, quien también podía sentir el ki. Nagi Arisuin, comprendiendo, utilizó su habilidad, hundiéndose en su sombra. Las dagas plateadas golpearon el suelo. Si Nagi Arisuin no las hubiera esquivado, habría sido atravesado. Nagi Arisuin emergió de la sombra y vio una figura detrás de ellos. Era un chico bajito con una sonrisa inocente, que sostenía una daga de plata. Shirano Yamane. ¿Eres tú? Nagi Arisuin entendió cómo se expuso su traición. Este chico aparentemente débil podía leer las mentes. Qué lástima. Perdí una buena oportunidad. Pero eres astuto. Descubriste mi habilidad tan rápido. Miró a Iki Kurogane, sonriendo. Kurogane-senpai, me alegra volver a verte. Iki Kurogane frunció el ceño. Se habían conocido durante el entrenamiento. Iki Kurogane se había encontrado con un asesino aleatorio. Shirano Yamane lo había evitado de una manera inexplicable. Shirano Yamane decía ser fan de Iki Kurogane. Estaba entusiasmado. Pero Iki Kurogane percibió malicia. Iki Kurogane no le creyó. Drake extendió la mano. El aire se arrugó. Apareció una persona con ropa gruesa. Drake agarró su dispositivo parecido a una motosierra. Un turning. Tatara Yui, tu intención de matar es demasiado fuerte para un ataque furtivo. Incluso con el rostro oculto, Tatara Yui se sorprendió. Siendo una familia de asesinos, y con la habilidad de su compañero para disimular su presencia, no esperaba que su ataque fuera descubierto. El agarre de Drake era demasiado fuerte. Incapaz de recuperar su dispositivo, Tatara Yui se retiró. Te lo dije. No es fácil tratar con ese estudiante del templo Shinryu. Más figuras emergieron de una niebla transparente. Los 7 que se habían enfrentado a ellos cayeron. El sonido de la madera al chocar reveló que eran marionetas. Drake dijo. Esas eran marionetas de madera. Un titiritero las controlaba. Alguien más usaba magia de ilusión. Iraga Reisen, vestido de payaso, aplaudió. ¡Qué bien! El arte de Sharara Burari y yo lo hicimos. Drake miró a Sharara Burari, cubierta de pintura, luego a Iraga Reisen. Esa magia, tú eres el que nos atacó en Okutama con marionetas. Iraga Reisen se sorprendió. La gente usaba habilidades, no magia, para identificarse entre sí. No esperaba ser expuesto. Un destello de fuego. Iraga Reisen fue envuelto por una mano ardiente. Auge. Drake azotó a Iraga Reisen contra el suelo. Iraga Reisen quedó aplastado. Su máscara se hizo añicos. Bastardo astuto. Otro títere. Pero te encontraré. La Academia Akatsuki perdió un miembro al instante. Comprendieron por qué Drake era la variable más importante en su plan. Enfrentando a la Academia Akatsuki. A Drake no le importaba por qué la Academia Akatsuki atacó la Academia Agun. Solo sabía que eran los compañeros del payaso. Él lucharía y los derrotaría. Los miembros de la Academia Akatsuki sintieron su espíritu de lucha. Sabían lo que estaba pensando.
Su plan era aplastar completamente la Academia Agun. La retirada era imposible. Como élites de la rebelión, no huirían. Después del ataque de Drake a Reisen y Raga, los demás atacaron. Un enorme león negro se abalanzó y su enorme pata golpeó hacia abajo. Dos personas se sentaron en el lomo del león. La chica de cabello rosado con un parche en el ojo dijo: Mi sirviente, la esfinge, no es una bestia común. Usé el poder del linaje, la vinculación del dios maligno, para inscribir el mal en su alma y sangre, maximizando su poder oscuro. La mera carne humana no puede soportarlo. Su criada dijo. La señorita dijo. Mi collar de subordinación convierte a las criaturas en mi dispositivo inherente. Los leones son más fuertes que los humanos. Con magia, es muy fuerte. La chica con vestido y parche en el ojo, Kazamatsuri Rina, era sin duda una Chunibyo. Sus líneas dramáticas y las traducciones casi sarcásticas de su criada agregaron un toque cómico a la tensa batalla. Pero su habilidad era poderosa. La magia era considerada como el poder del destino, determinado al nacer. Kazamatsuri Rina podía otorgar magia a criaturas sin magia innata. Solo la esfinge era al menos una maestra de la espada de rango B. El título de maestra de las bestias era bien merecido. Impresionante poder. La voz de Drake salió de debajo de la pata de la esfinge. El enorme león negro inclinó la cabeza, mostrando una expresión de confusión similar a la humana. Kazamatsuri Rina estaba sorprendida. La pata del león se movió lentamente. Kazamatsuri Rina vio a Drake. Se quedó allí, usando una mano para bloquear la pata de la esfinge. El dragón malvado y el cazador de dragones estaban en sus manos. Drake inhaló profundamente. ¡Ja! Con un grito, la esfinge, con las dos muchachas, fue arrojada como si hubiera sido golpeada por un martillo. Los espectadores quedaron estupefactos. No entendían lo que había pasado. Touka Toudou miró a Iki Kurogane. Iki Kurogane sonrió. Drake dominó ese movimiento rápidamente. Touka Toudou lo reconoció. La técnica de Iki Kurogane para cortar su dispositivo. El principio era el mismo. Manipular el ki para liberar magia al instante y causar un daño masivo. Drake le había enseñado a Iki Kurogane sobre el ki. Dominarlo no le resultó difícil. La escarcha se extendió desde el suelo, congelando los pies de Drake. La risa helada. Tsuruya Mio, la única persona que Drake había conocido de la Academia Akatsuki. Era una concursante de la Academia Kyomon en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Se conocieron durante el entrenamiento. Su habilidad era la manipulación del aire frío. Podía congelar a sus oponentes a menos 273 grados, cero absoluto. El hielo y el fuego se contrarrestaban. Dependía del poder mágico. Tsuruya Mio no planeaba usar el cero absoluto para derrotar a Drake. Estaba creando una oportunidad para alguien más. El dispositivo 100 pies barredor de Tatara Yui rugió mientras lo balanceaba hacia el cuello de Drake. El poder de ataque de Tatara Yui era de rango A, gracias a su dispositivo. A diferencia de las espadas comunes, el 100 pies barredor de tierra podía atravesar el acero con un golpe ligero. Las llamas estallaron. La escarcha desapareció. Drake levantó el brazo, enfrentándose a la motosierra. Saltaron chispas. El 100 pies reptante fue desviado. Su diferencia de fuerza era demasiado grande. Tatara Yui estaba expuesta. Drake la golpeó. El puño de hierro del dragón de fuego. Pero la fuerza rebotó y Drake se tambaleó hacia atrás. Así que por eso tu título es un turning. La habilidad de Tatara Yui era la interferencia conceptual. Rebote de ataques. A diferencia del sonriente asesino que Drake había derrotado antes, rebotar y absorber tenían ventajas y desventajas. Rebotar era más simple y tenía menos defectos. Tatara Yui era mucho más fuerte. Sus reflejos eran rápidos. Drake no podía usar el mismo método. Kazamatsuri Rina aprovechó la oportunidad. La esfinge cargó contra Drake. El rey bestia carga. La esfinge cargó. Su tamaño y velocidad eran inmensos. Drake dijo aburrido. No tiene vida. ¿A quién intentas engañar? ¿Descubierto? ¿Por qué? La chica rubia con delantal murmuró. Sus señuelos habían sido descubiertos. Ella no entendía qué había mal en su impecable obra de arte. Sarah Blood Lily, cuyo título era Bloody Da Vinci, estaba preocupada. La pintura era su única ocupación. La esfinge que cargaba era un señuelo que ella había pintado. Su poder era el mismo que el de una real.
Pero no pudo derrotar a Drake. Drake saltó y su pierna golpeó hacia abajo como si fuera un hacha, destruyendo al león falso. Drake vio a Kazamatsuri Rina. Muestra tu poder, esfinge. La esfinge le rugió a Drake. Mi atadura del dios maligno desata un poder oscuro. Esfin, no, el poder oscuro de esfinge. Intimidación del rey bestia. La habilidad del rey bestia. El contacto visual estremece el alma. Charlotte, la criada, explicó. La señorita dijo. ¿Cómo es mi dispositivo? Puede usar magia y técnicas definitivas. Genial, ¿verdad? Charlotte, la descripción era innecesaria. Mis disculpas, señorita. Mientras discutían, Drake aterrizó y la esfinge cargó. Drake miró hacia arriba y sus ojos se volvieron verticales. Largarse. La esfinge se detuvo, casi arrojando a Kazamatsuri Rina y Charlotte. Como bestia, la esfinge percibía el peligro mejor que los humanos. Percibía a un depredador más aterrador. Continuar significaría la muerte. Desobedeció a su amo y huyó a gran velocidad. Esfinge, ¿qué estás haciendo? Detente. La voz de Kazamatsuri Rina se apagó. Drake se puso de pie y miró a los miembros restantes. He reunido suficiente información. Terminemos con esto. Respecto al mareo por movimiento de Dragon Slayers. Muchos comentan sobre esto. El escenario original es confuso. Se dice que el poder del dragón daña los canales semicirculares, impidiendo el equilibrio, pero es más subjetivo. No se marean si no piensan que es un vehículo, como Natsu y Api. El protagonista puede volar, por lo que no será fácil contrarrestarlo. Derrota aplastante. Ikki Kurogane, aunque no estuvo involucrado directamente en la pelea, permaneció vigilante hacia los dos miembros de la Academia Akatsuki que no se habían unido a la refriega. Uno de ellos era Kurogane Ouma. Ikki Kurogane sabía que su hermano mayor quería un duelo 1-1 con Drake, de ahí su ausencia del combate cuerpo a cuerpo. Ikki Kurogane comprendió a su hermano ávido de poder. No recurriría a un ataque furtivo. Ikki Kurogane desconfiaba más de Shirano Yamane. Este individuo peligroso, con una personalidad peligrosa, mantuvo a Ikki Kurogane alerta. Shirano Yamane percibió la vigilancia de Ikki Kurogane. Kurogane-senpai, no me mires así. No haré nada. El ki podía detectar mentiras, pero el ki de Shirano Yamane era una malicia caótica. Era difícil de leer. Ikki Kurogane percibió un problema en las palabras de Shirano Yamane. Otra vez. ¿Ya hiciste algo? Ikki Kurogane agarró a Iniron con expresión sombría. ¿Quién sabe? Shirano Yamane puso una expresión inescrutable. Shirano Yamane efectivamente había actuado contra Drake sin que nadie se diera cuenta, pero había sido ineficaz. La habilidad de Shirano Yamane no era predecir el futuro. Era exceso de gracia de la diosa. Fue simple. Aumentar una de las estadísticas de Shirano Yamane a un nivel excepcional. La estadística de suerte de Shirano Yamane era rango S. La habilidad más alta de maestro de espada de la alianza era A. El rango S no existía. Incluso el excepcional poder mágico de Estella era solo de rango A. La suerte de rango S significó que la suerte de Shirano Yamane superó la comprensión. Con una suerte de rango S, si Shirano Yamane pedía un deseo, el destino lo cumpliría de alguna manera. Contaba con el favor de la diosa del destino. Shirano Yamane deseaba la derrota de Drake. Sus oponentes no podrían participar debido a varias razones. La investigación de Kagami Kusakabe sobre la Academia Akatsuki comenzó porque sintió la anomalía de Shirano Yamane. Shirano Yamane había deseado la derrota de Drake. Otros habrían sido derrotados debido a pisar algo, un mal funcionamiento de su magia u otros accidentes. Pero el destino no afectó la victoria de Drake. Él tenía el hilo causal de la victoria. Como Drake había dicho, las batallas anteriores fueron para recopilar información. Salvo Kurogane Ouma, todos estaban derrotados. Era hora de acabar con ellos. Primero, Drake asumió la postura de corredor y luego aceleró hacia Tatara Yumi. Puño de 4 símbolos, el impulso celestial de Suzaku. La visión dinámica de Tatara Yui fue asombrosa. Captó el movimiento de Drake, pero su cuerpo no pudo reaccionar a tiempo. No podía defenderse del golpe de Drake, pero tenía su habilidad. Rebotaba el ataque. Drake golpeó. Tatara Yui salió volando. No pudo seguir luchando. Impresionante. Kurogane Ouma, que había estado observando, exclamó. Entendió por qué Drake derrotó a Tatara Yui.
El poder de ataque de Drake rebotó, pero Drake usó una fuerza mayor para superar el rebote, golpeando directamente a Tatara Yui. Uno menos. Drake se giró y caminó hacia Mikoto Tsuruya. No te acerques. Mikoto Tsuruya, quien quedó en octavo lugar en el anterior Festival de la Espada de las 7 Estrellas, carecía de confianza. Se había asociado con personas sospechosas como Iraga Reizen. Ella sintió peligro y entró en pánico. Drake aceleró el paso. Ella activó su habilidad. Mikoto Tsuruya era fuerte. Su dispositivo era un monóculo. Podía bajar instantáneamente la temperatura de un área enfocada a cero absoluto. Los humanos no podrían sobrevivir al cero absoluto. Su médula ósea se congelaría y sus corazones se detendrían. Esta era la técnica definitiva de Mikoto Tsuruya, Satinice. Debido a que se activaba mediante la vista, su velocidad, alcance y potencia eran de primera categoría. Pero su oponente era Drake, en Dragon Fire. Del cuerpo de Drake brotó vapor. Un calor masivo que anuló el cero absoluto. Los pasos de Drake fueron como una sentencia de muerte para Mikoto Tsuruya. Ella no pudo detenerlo. Drake la alcanzó. Su dispositivo parpadeó. Ella continuó usando Satinice, pero no tuvo efecto. Drake la golpeó en el cuello con un golpe de mano. Ella cayó inconsciente. 2 abajo. Drake miró a Sara. Ella estaba pintando en su dispositivo. Mientras Drake derrotaba a Mikoto Tsuruya, ella estaba trabajando. No solo estaba creando arte. Drake no la interrumpió. La habilidad de Sara Blood Lily es la manipulación de colores. Su técnica definitiva es la magia de colores, pero esa no es tu verdadera habilidad. Sara levantó la vista. Correcto. Sé testigo de mi verdadero poder. Sátira ilusoria. El pincel de Sara recorrió el lienzo. Figuras con kimonos aparecieron ante Drake. Sara podía convertir las ilusiones en realidad. Al igual que la esfinge, las ilusiones podían usar habilidades y técnicas definitivas. Había sacado 6 Kurogane Umas, cada uno con el mismo poder. Garra del dragón celestial de la luna cortante. 6 Kurogane Umas utilizaron su técnica definitiva. Cortes entrecruzados que se extendieron hacia Drake. Este era el poder de Kurogane Uma, perfectamente replicado por Sarara. Aburrido. Drake dijo. No perdería el tiempo en ilusiones sin alma. La habilidad de Sara era como la de un titiritero. Solo necesitaba derrotar a la fuente. Quienes usaban habilidades así solían ser débiles. Puño de 4 símbolos, agua fluyente de Seiryu. Al igual que el Evans Drive de Suzaku, pero a diferencia del impulso hacia adelante de Suzaku, Seiryu estaba destinado a la evasión. Drake se movía lentamente, a paso normal. Pero se abrió paso entre las 6 garras del dragón celestial de la luna cortante. Sus movimientos eran como una ilusión. No importaba cuánto intentara su oponente atraparlo, él fluía como el agua. Una técnica perfeccionada hasta el límite. El agua fluye a través de obstáculos y llega al océano. Comprender esto creó la forma de Seiryu. Las pinturas sin alma son inútiles en nuestra batalla. Advirtió Drake, dándole un puñetazo a la chica en el abdomen. Ella estaba más débil de lo esperado. Cayó inconsciente después de un puñetazo. Su lienzo mostraba una figura a medio terminar. Era mayoritariamente blanca. Drake respiró aliviado. La había derrotado rápidamente. Si hubiera terminado, podría haber habido problemas. Drake miró a Kurogane Uma. Ya calenté. Es tu turno. Kurogane Uma. Kurogane Uma, título Emperador de la Espada del Viento, tenía la habilidad elemental de manipulación del viento. Drake sabía algo sobre él. Era el tercer maestro de la espada de rango A en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, después de Drake y Estella. Drake sabía que Kurogane Uma era el más fuerte de la Academia Akatsuki. Podía sentirlo a través del ki. El rebote de Tatara Yui y el ojo maligno del dios de la muerte de Mikoto Tsuruya eran habilidades poderosas. El collar de subordinación de Kazamatsuri Rina y el pincel de Demiurgo de Sara Blood Lily eran casi una trampa. Pero comparados con Kurogane Uma, sus habilidades eran impresionantes. La fuerza de Kurogane Uma era genuina. Su cuerpo de acero y su ki agudo declaraban su poder. Drake se había encontrado con muchos enemigos. Comprendió que aquellos que confiaban en técnicas y habilidades flaquearían en situaciones inesperadas. Drake comprendió que la fuerza de Kurogane Uma era impecable. Drake era similar.
Aprendió varias habilidades, pero nunca dejó de perfeccionar su cuerpo y su magia. Kurogane Ouma encendió el espíritu de lucha de Drake. Kurogane Ouma sostuvo su dispositivo, garra de dragón, un nodachi más largo que una katana normal. Por fin nos conocemos. Una sonrisa apareció en el rostro frío de Kurogane Ouma. Drake movió los dedos. ¿Nos conocemos? Kurogane Ouma negó con la cabeza. Este es nuestro primer encuentro, pero ya esperaba este día. Inicialmente me uní a esta operación por la princesa Carmesí, pero luego apareciste tú. Oh. La expresión de Drake se volvió peligrosa. Esperaba la explicación de Kurogane Ouma. Kurogane Ouma dijo. La magia de un maestro de la espada representa su destino. Persigo un poder abrumador más allá de mi alcance. La brecha creada por el destino. La princesa Carmesí, con el poder mágico más fuerte, es la única que podría hacerme sentir impotencia y desesperación nuevamente. Solo enfrentando ese miedo puedo superarlo. Pero la princesa Carmesí es demasiado ingenua. Me cuesta entrenarla. Por suerte, apareciste. Tu poder mágico supera al de ella. Eres una mejor oponente. Drake dijo. ¿Soy una piedra de afilar? Ten cuidado. Podría romperte la espada. Se enfrentaron. La fuerza de Kurogane Ouma superó a la de Tatara Yui. Garra de dragón, con un viento fuerte, atacó. Drake contraatacó con golpes. Sus puños enguantados y la espada chocaron, creando sonidos ensordecedores. Era inimaginable cuánta fuerza utilizaron. La fuerza y la habilidad con la espada de Kurogane Ouma eran altas. Podía seguir el ritmo de los ataques de Drake. Drake desvió la estocada de Kurogane Ouma, pero rápidamente transformó su ataque en un corte horizontal. La hoja rozó la armadura de Drake, creando chispas. Drake presionó, incrustando garra de dragón en el suelo. Pateó a Kurogane Ouma en el pecho. Kurogane Ouma, sosteniendo su dispositivo, voló hacia atrás, estrellándose contra numerosos árboles antes de detenerse. Drake admiraba a Kurogane Ouma. Durante sus enfrentamientos, Drake había utilizado el grito de cigarra varias veces. Incluso Iki Kurogane necesitaría tiempo para recuperarse. Kurogane Ouma soportó con su cuerpo fuerte y fuerza de voluntad. Drake sintió como si hubiera pateado acero y no carne. Pero incluso el acero podía romperse. Kurogane Ouma, caminando de nuevo, salió ileso. ¿Tu cuerpo? Drake frunció el ceño. Sintió algo. Kurogane Ouma agarró su kimono. De un tirón, lo abrió, revelando la parte superior de su cuerpo. Eso. No solo Drake. Todo el mundo estaba en shock. Con tecnología de regeneración avanzada, las heridas sanaban sin dejar cicatrices. Pero el cuerpo de Kurogane Ouma estaba cubierto de cicatrices. Heridas de bala, cortes e incluso mordeduras de animales. Era inimaginable lo que había soportado. Drake notó otras anomalías. El aire que te rodea es inusual. Lo usaste para bloquear mis ataques, ¿verdad? El tono de Drake era seguro. Kurogane Ouma asintió. Correcto. Esta es mi técnica definitiva, Kusanagi. Apliqué unos 500 kilogramos de presión de aire a mi cuerpo. Soportando la presión y el dolor, evolucioné. Mis huesos, órganos y músculos son tan fuertes como el acero. Para mostrar respeto por este combate a muerte, eliminaré esto. Una poderosa onda de choque emanó de su cuerpo. Los restos de los árboles rotos fueron arrastrados por el viento. Kurogane Ouma, libre de Kusanagi, se movió a una velocidad varias veces superior a la anterior, atacando a Drake y obligándolo a doblar las rodillas. La más alta robustez. Trueno de fuego. A diferencia de Iki Kurogane, Kurogane Ouma recibió el entrenamiento tradicional de la familia Kurogane. Su habilidad con la espada era Kyokujitsu y Shinryu, transmitida desde la era samurái. Kurogane Ouma golpeó la columna vertebral de garra de dragón, aumentando instantáneamente su poder. Drake se vio obligado a retroceder. Kurogane Ouma lo persiguió, desatando varias cuchillas de vacío. Las hojas de vacío eran básicas para los maestros de espadas de tipo viento. La magia creaba hojas afiladas, rápidas y afiladas. Pero las cuchillas de vacío de Kurogane Ouma eran más grandes y afiladas. Drake se detuvo, sus brazos se movieron como látigos sin hueso, destrozando las cuchillas de vacío. Pero en la ropa de Drake aparecieron varios cortes. Drake vio el daño. El ataque de Kurogane Ouma incluyó otro. Carecía de fluctuaciones mágicas. Era puramente por la fuerza del ataque de Kurogane Ouma. El poder era inhumano. Kurogane Ouma se sorprendió.
Sus cortes alcanzaron a Drake, pero no le causaron heridas. Drake no había utilizado ninguna técnica defensiva como la armadura del dragón celestial. Mis ataques no pueden atravesar ni siquiera las defensas mágicas ordinarias, encontré a la persona indicada. Drake sonrió. Había limitado el poder de Dragon Force para prolongar la pelea. Pero este poder no derrotaría rápidamente a Kurogane Ouma. Drake liberó el límite de su fuerza dragón. Bien, estoy entusiasmado. Kurogane Ouma miró fijamente a Drake. Drake desapareció. ¿Robo de espada? Kurogane Ouma reconoció la técnica. Robar espadas fue fácil de aprender para alguien como Drake. Kurogane Ouma reaccionó rápidamente. Intentó encontrar a Drake, pero Drake apareció ante él. Drake no había usado robo de hoja, simplemente se había movido demasiado rápido para ser visto. El puño de hierro del dragón de fuego. El puño ardiente de Drake golpeó el pecho de Kurogane Ouma. Incluso su cuerpo de acero fue quemado. Sus costillas fueron rotas. Kurogane Ouma voló hacia atrás. Las manos de Drake ardieron. Lanzó un ataque de llamas combinado. La llama ardiente del dragón de fuego. Kurogane Ouma aterrizó, plantando garra de dragón. Barrera de viento. Un torbellino se levantó, bloqueando las llamas. Pero las llamas de Drake no se podían bloquear fácilmente. Incluso con el viento, el calor rizaba el cabello de Kurogane Ouma. Antes de que Kurogane Ouma se recuperara, una figura atravesó las llamas. Dos guanteletes diferentes atravesaron la barrera del dios del viento. Kurogane Ouma levantó garra de dragón, bloqueando el golpe. Se escuchó un sonido metálico. Kurogane Ouma sintió como si lo estuviera golpeando un martillo de demolición gigante. Apretando los dientes, Kurogane Ouma concentró su fuerza restante en bloquear el golpe de Drake. Aprovechando la oportunidad, Kurogane Ouma levantó a garra de dragón en alto. Las técnicas de espada suelen tener un alcance limitado para evitar aberturas. Pero el movimiento de Kurogane Ouma fue diferente. Dislocó sus huesos y articulaciones. Kyokujitsu y Shinryu, velocidad máxima. Este golpe contenía todo el poder de Kurogane Ouma. Incluso se utilizó el retroceso de sus huesos y articulaciones. La hoja destelló, cortando la ropa de Drake y creando una herida en su pecho. Pero Drake no se retiró. Pateó a Kurogane Ouma con una garra de gancho del dragón de fuego. El brazo de Kurogane Ouma se rompió, pero él se mantuvo en pie. El vapor salió del pecho de Drake. La herida se curó instantáneamente. Kurogane Ouma se sintió como ese día otra vez. Aplastado por una violencia abrumadora, con el oponente mirándolo desde un trono. El miedo a la muerte le desgarró el corazón, pero Kurogane Ouma sonrió. En el próximo ataque decidiremos quién es el ganador. Dijo Drake. Kurogane Ouma asintió, levantando su dispositivo. Garra lunar cortadora del dragón celestial. El rugido del dragón de fuego. Kurogane Ouma desató una poderosa espada de viento, como la garra de un dragón. Pero este poderoso ataque fue contrarrestado por el aliento de un dragón. El pilar de fuego destrozó la técnica definitiva de Kurogane Ouma y lo golpeó. Las llamas se disiparon, revelando a Kurogane Ouma, todavía de pie. Este hombre testarudo no caería, ni siquiera inconsciente el más fuerte del mundo llega. Iki Kurogane, aunque no luchó, permaneció vigilante hacia Shirano Yamane y Kurogane Ouma. Drake sintió la preocupación de Iki Kurogane por su hermano. No se preocupe, está vivo. Presidente, por favor, llévelos a que reciban tratamiento y luego pregunte por sus motivos. Touka Toudou asintió. Drake había manejado la pelea. Necesitaba hacer algo para mantener la compostura como presidenta del consejo estudiantil. Touka Toudou, al presenciar el poder de la Academia Akatsuki, especialmente el de Kurogane Ouma, sabía que ella no era rival para él. Sin Drake, las cosas podrían haber salido mal. No quería molestarlo más. Drake se giró hacia Shirano Yamane, quien permanecía en silencio. Pensé que te escaparías. ¿Crees que seré indulgente contigo? ¿O confías en que puedes derrotarme? Shirano Yamane no estaba nervioso. Sonrió. Imposible. Ouma fue derrotado. No puedo hacer eso. Pero hoy podré escapar sano y salvo. Lo deseo. Drake se divirtió. Además de la malicia caótica, no sintió ningún peligro por parte de Shirano Yamane. Él no entendía su confianza. Drake no sería indulgente. Cuando Drake estaba a punto de reprenderlo, su cuerpo se congeló. Sus pupilas se estrecharon.
Presidente, llévese a todos y váyase. Touka Toudou estaba a punto de preguntar, pero vio la expresión seria de Drake. Hizo que todos se llevaran a los heridos. Después de persuadir a Kurogane Shizuku para que se fuera, Iki Kurogane se quedó. Se unió a Drake, ignorando a Shirano y Amane. ¿Tú también lo sentiste? Preguntó Drake. Iki Kurogane asintió. Sí. Ese ki es aterrador, como una espada en la garganta. Solo una persona podría tener semejante ki. Drake asintió. Sabía que esa persona estaba en Japón. Por eso había venido, pero no se lo esperaba. Hace 15 años se produjo la crisis del Báltico. Rusia, miembro clave de la Alianza de las Grandes Potencias, atacó a Estonia, que no se había unido a la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. Para contrarrestarla, la Alianza envió tropas sin el permiso de Estonia. Ambos bandos desplegaron 300.000 soldados, lo que casi desencadenó una guerra mundial. La crisis se resolvió por desacuerdos internos, pero principalmente por una persona. Una chica vestida de blanco irradiaba luz en la oscuridad. Blandía espadas aladas gemelas, como una valquiria. Ella devastó el campo de batalla, aniquilando ella sola a ambos ejércitos. El nombre de la niña era Edelweiss. Comenzó la leyenda de Iyoku. Tras esto, tanto la alianza como la alianza contraria emitieron órdenes de arresto internacionales. Pero la joven era demasiado fuerte. Su poder invalidó las órdenes. Al igual que en el mundo de One Piece, la alta recompensa se convirtió en una prueba de fuerza. 10 años después ocurrió un acontecimiento significativo. Estonia se unió a la Alianza Mundial de Caballeros Mágicos. Cuando un periodista le preguntó al líder de Estonia sobre Edelweiss, el presidente declaró: Nuestro país renuncia a todo derecho sobre la tierra donde se esconde Iyoku. Por lo tanto, Iyoku no tiene ninguna conexión con nuestro país. Un país renunció a tierras para evitar a una persona, ignorando la opinión pública y la imagen nacional. Estaban indefensos. Iyoku, Edelweiss, demostró lo que significaba ser un ejército de una sola persona. La habilidad de Edelweiss no estaba relacionada con el combate. Su poder provenía de su habilidad con la espada. Desde entonces la llamaron la espadachín más fuerte del mundo. Solo Edelweiss podía causarle a Drake tanta tensión desde la distancia. Solo los más fuertes del mundo poseían un ki tan agudo. Edelweiss se acercaba a una velocidad increíble. Drake miró a lo lejos. Iki Kurogane dijo: No esperaba encontrarme con Iyoku tan pronto. Drake miró a Iki Kurogane. Estaba sonriendo. Acordamos ser los más fuertes. Para ser los más fuertes, debemos desafiar a Iyoku. No esperaba que fuera tan pronto. Drake guardó silencio y luego sonrió. Desafiar a Iyoku ahora es demasiado pronto, pero ver el pico más alto del mundo no está mal. Pero... Iki Kurogane notó la mirada de Drake. Shirano y Amane, ¿Iyoku vino por su culpa? Drake dijo. Iyoku podría estar conectado con ellos. Un encuentro. La habilidad de Shirano y Amane no es simple precognición. Iki Kurogane sintió lo mismo. Edelweiss se acercaba. No tenía tiempo para pensar en ello. Shirano y Amane dijo tranquilamente. ¿Qué estás haciendo? Dime que estoy aburrido. Shirano y Amane no pareció sentir la llegada de Edelweiss, pero Drake todavía sospechaba, pero no era el momento de investigar. Drake vio una luz blanca en la distancia. Shirano y Amane lo notó. Está temporalmente en la Academia Akatsuki, pero vino en persona. Inesperado. Pero como está aquí, el resultado es seguro. Kurogane-senpai, no mentí. Soy tu mayor fan. Me encanta verte luchar a pesar del dolor, como contra Raikiri. Contra Iyoku, enséñame cómo superas la desesperación. Es lo mejor, Kurogane-senpai. Ignoraron a Shirano y Amane. Cuando Iyoku se acercó, sintieron una inmensa presión. Estaban en su dominio, experimentando el ki de espada más fuerte del mundo. Se acercaba una luz blanca, más brillante que la luz de la luna. Ella disminuyó la velocidad y caminó hacia ellos. Ella sostenía espadas gemelas con alas. Aunque las hojas no apuntaban hacia ellos, sentían como si estuvieran siendo cortadas. El sudor goteaba de la frente de Iki Kurogane. Su cuerpo temblaba. Su cuerpo parecía gritar. Corre o morirás. Iki Kurogane sintió miedo por primera vez. Era una brecha dimensional. A diferencia de Raikiri, Iki Kurogane sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar si sacaba su espada.
No, ni siquiera pudo bloquear su ataque. Era el peso del más fuerte del mundo. Pero Ikikurogane no obedeció a sus instintos. Enfrentó la presión. Drake no retrocedió. Como rivales, no podía quedarse atrás. Vieron a Iyoku claramente. Su apariencia no coincidía con la del criminal más cruel del mundo. Era hermosa y pura, como una diosa. Shirano Yamane se acercó. No esperaba que vinieras en persona. Edelweiss dijo. Es una petición de Wallenstein. No quería involucrarme, pero debo saldar mi deuda de alojamiento. Ikikurogane dijo. Debería haberlo sabido. Además de estudiantes, la Academia Akatsuki tiene profesores. Wallenstein, espadachín manco. No, el presidente. La expresión de Drake se tornó seria. Estábamos concentrados en Iyoku. No nos dimos cuenta de que alguien más se había ido a otro lado. Pero no podemos escapar. Tenemos que confiar en el presidente. Espadachín manco, Wallenstein, fue un famoso maestro de la espada, infame. Wallenstein pertenecía a la rebelión. Era uno de los 12 apóstoles, una élite. Podían adivinar la fuerza de Wallenstein. Pero su oponente era más fuerte. Solo podían esperar que Touka Toudou pudiera derrotarlo. Edelweiss miró a Drake y Ikikurogane con una voz que sonaba como una canción. No quiero pelear con ustedes, pero estoy obligada. Si se quedan quietos, no los atacaré. Sabían que ella no estaba mintiendo. Podían estar a salvo. Pero, conocer al más fuerte del mundo sin hacer nada es un desperdicio. Dijo Drake, preparándose para pelear, desatando su espíritu de lucha. Edelweiss asintió. Lo siento. No debería haberle dicho eso a una persona tan fuerte como tú. Se giró hacia Ikikurogane. ¿Y tú? Como espadachín, deberías percibir la diferencia. Tienes miedo, pero desenvainas la espada. La mirada de Edelweiss hizo sudar a Ikikurogane, pero señaló con hierro a la valquiria blanca. Quiero presumir delante de mi rival. Nunca he tenido tanto miedo, pero no puedo retroceder. Sorprendentemente, tú, el más fuerte del mundo, cuestionas el espíritu de lucha de alguien que ha desenvainado su espada. Como Drake esperaba, Ikikurogane mostró un espíritu de lucha igual al suyo. Edelweiss asintió, comprendiendo su determinación. Levantó sus espadas aladas. Soy la cima, el fin, quien creó el mundo con espadas gemelas. Soy Iyoku, Edelweiss. Jóvenes. Experimentarán la inmensidad del mundo. La brecha. Edelweiss. Ella era la segunda persona que Drake había encontrado en este mundo y de la que no estaba seguro de poder derrotar. El primero fue el anciano del templo Shinryu. No había hablado en serio, por lo que Drake no pudo medir su fuerza. Pero frente a Edelweiss, Drake finalmente sintió presión. Drake había llegado a este mundo por accidente. Se había quedado para aprender artes marciales. Al igual que con la magia, Drake sabía que el combate era la forma más rápida de mejorar sus artes marciales. Para alcanzar la cima se necesitaban batallas sin cuartel. El problema era que Drake era demasiado fuerte. Pocos en el templo Shinryu podían brindar una batalla así. Incluso con tal habilidad, nadie tuvo la voluntad de encender el espíritu de lucha de Drake. Por eso había entrenado a Ikikurogane. Tenía el potencial y podía encender el espíritu de lucha de Drake. Pero ahora, Drake se enfrentaba a Edelweiss. Sintiendo su presión, su espíritu de lucha se intensificó. Ikikurogane miró a Drake. Déjame ir primero. Solo es un minuto. Drake asintió, cediendo el campo de batalla a Ikikurogane. Edelweiss no estaba en la Academia Akatsuki. Como el espadachín más fuerte del mundo, no mentiría sobre esto. Ella solo los estaba deteniendo. Escapar era imposible incluso si formaban equipo. Deberían centrarse en el duelo. Debería ser 1 contra 1. Ikikurogane brillaba con magia. Activó Itoushura al principio. Él conocía la brecha que lo separaba de la Valquiria. Sin Itoushura, no tendría ninguna oportunidad. 1 minuto fue el límite de Itoushura y la cuenta regresiva de la batalla. Séptima espada secreta, destello relámpago. Ikikurogane usó su mejor técnica. La espada se convirtió en un rayo y golpeó a Edelweiss. El contraataque de Edelweiss fue un destello blanco, incluso para Drake. No era una técnica, solo un golpe de espada. Pero era increíblemente rápido. El Iniron de Ikikurogane fue desviado y él se retiró. Tuvo que retirarse. No podía leer la habilidad con la espada de Edelweiss, y mucho menos contraatacar. Esto era correcto.
Un destello de un corte pasó por su garganta. Drake frunció el ceño. No había seguido los movimientos de Edelweiss. Drake confiaba en su visión dinámica. Incluso si la velocidad de Edelweiss fuera varias veces la velocidad del sonido, él la vería. Pero el ataque de Edelweiss estaba más allá de su percepción visual. Edelweiss dio un paso adelante, cortando repetidamente, lanzando 10 golpes en un instante. Era una espada china de doble empuñadura. Su velocidad de ataque era superior. Ikki Kurogane usó su séptima espada secreta, la más rápida, para defenderse. Drake suspiró. La distancia era demasiado grande. Ikki Kurogane estaba completamente reprimido. Aunque bloqueó los 10 golpes, los músculos de su brazo temblaban. Edelweiss, empuñando una espada, era más fuerte que Ikki Kurogane, empuñando 2. Drake no se sorprendió. Aunque Ikki Kurogane controlara toda su fuerza, no sería comparable a la de ella. Edelweiss hizo algo teóricamente imposible, algo que Drake vio desde su primer golpe. Los golpes de Edelweiss fueron silenciosos. El sonido se crea mediante vibraciones. Energía. Controlar la energía producida por el movimiento dio como resultado una velocidad y potencia del 100% silenciosas. Pero esto no era posible para los humanos. Newton diría. Imposible. Absolutamente imposible. Ikki Kurogane entendió esto, pero solo aumentó su impotencia. Velocidad, potencia, esgrima. Edelweiss perfeccionó lo básico. Ikki Kurogane no encontraba ninguna oportunidad. Ikki Kurogane no podía dejar que Edelweiss continuara. Estaba en su límite. Necesitaba atacar. Ikki Kurogane se retiró. Edelweiss lo persiguió. Cuarta espada secreta, lobo espejismo. Aparecieron 2 Ikki Kuroganes, atacando a Edelweiss. Esto la obligaría a golpear, fallando y creando una apertura. Pero, ingenuo. Touka Toudou creó un dominio inquebrantable con Raikiri. Edelweiss usó su esgrima para crear un dominio aún más impenetrable. Ikki Kurogane sintió esto. Se retiró sin atacar. Pasó un destello de un corte. Si no lo hubiera esquivado, habría sido decapitado. Primera espada secreta, golpe pesado. Sabiendo que las tácticas no funcionarían, Ikki Kurogane usó su ataque más fuerte. ¡Tin! Para sorpresa de Ikki Kurogane, la punta de la espada de Edelweiss tocó la pequeña punta de la espada de Iniron. ¡Qué percepción y precisión! Ikki Kurogane no creó una apertura. Su sorpresa la creó. Edelweiss lo agarró. Ikki Kurogane no pudo esquivarlo. La herida estaba en su frente y la sangre le impedía ver. Afortunadamente, Ikki Kurogane no dependía únicamente de la vista. Tenía maestría completa y técnicas de ki de Drake. Había analizado la esgrima, el ritmo, la personalidad y el pensamiento de Edelweiss. Utilizando esta visión mental, se defendió de los ataques de Edelweiss. Edelweiss mantuvo la calma. Ikki Kurogane estuvo excelente, pero había una brecha insalvable. Solo necesitaba reprimirlo hasta que se agotara el tiempo límite de Ichi no Shura. Continuó atacando. Ikki Kurogane vio su única esperanza. Edelweiss no había esquivado desde el principio. No lo necesitaba. Los ataques de Ikki Kurogane no podían alcanzarla. Sexta espada secreta, hoja de polilla venenosa. Esto transmitió un impacto al cuerpo del oponente. Fue perfecto para Edelweiss, quien no lo esquivó. Edelweiss no esquivó el ataque. La espada negra y la espada blanca chocaron. Pero, la sangre brotó de Ikki Kurogane. Edelweiss utilizó la misma técnica. Su onda de choque destrozó la espada de polilla venenosa, rebotando y dañando a Ikki Kurogane. Ikki Kurogane creyó haber descubierto la habilidad de Edelweiss con la espada, pero era una ilusión. No debería haber sido tan arrogante. Incluso en sus mejores momentos, no podía tocarla. Pero Ikki Kurogane no se rindió. Drake dijo. Ikki, ver el hueco es suficiente. No estás dispuesto a arriesgarlo todo. Ikki Kurogane guardó silencio. Iniron desapareció. Como dijo Drake, no estaba listo para la victoria. Ver la brecha le bastaba. Drake dio un paso adelante. Mi turno. La técnica Killin y el santo marcial. Edelweiss era gentil y amable. Durante su pelea con Ikki Kurogane, se contuvo enormemente. Pero ahora, frente a Drake, no podía tomarse las cosas con indiferencia. Ella sintió la fuerza de Drake y se puso seria. Edelweiss desató el ki de espada, creando una ligera tormenta. Voló polvo. Los árboles crujieron. Los cristales se rompieron. No te he preguntado tu nombre.
La presencia de Edelweiss llenó el espacio. Drake se preparó. Drake, del templo Shinryu. Edelweiss asintió, recordando el nombre. Sin palabras, se enfrentaron. Edelweiss era más rápida. Era un destello de luz. Drake estaba en plena fuerza dragón. Le aparecieron escamas de dragón en el rostro. Se convirtió en una llama de fuego, chocando con el destello blanco. Saltaban chispas, sus figuras eran borrosas y su velocidad superaba la percepción humana. Drake apretó los dientes. Por fin comprendió los sentimientos de Ikki Kurogane. La velocidad de Edelweiss era abrumadora. En un instante, Edelweiss desató docenas de golpes. Los brazos de Drake se desdibujaron al chocar con ella. El vapor se elevaba del cuerpo de Drake. Sus pupilas se contrajeron. La esgrima de Edelweiss era perfecta. Drake no encontraba huecos. Edelweiss también se sorprendió. Drake era fuerte. Su fuerza y velocidad igualaban a las de ella, pero todavía había una brecha. Edelweiss paró los golpes de Drake con una mano y luego retiró la otra. Drake vio que el ki de la espada se reunía. El golpe fue como un rayo de luz. El ki de la espada desgarró la camisa de Drake, dejándole numerosas heridas. Sanaron rápidamente, pero Drake quedó atónito. Drake retrocedió, mirando a Edelweiss con seriedad. La espada de Edelweiss no solo era rápida. Su incapacidad para reaccionar no se debía a la velocidad. Su espada no tenía aceleración. Los objetos aceleran del reposo al movimiento. Los ataques de Edelweiss pasaron de 0 a 100 al instante. Esto provocó la incomodidad de Drake. No estaba acostumbrado a sus ataques. Drake no sabía cómo utilizar esa habilidad con la espada. No era una técnica. No podía ser contrarrestada. Necesitaba más poder. Exhalando, Drake se rasgó la camisa. Fal. Las llamas se juntaron sobre Drake y formaron un dragón. Asimilación espiritual, rey dragón de la llama ardiente. El dragón se fusionó con Drake. Su cuerpo se convirtió en magia de fuego. Cuernos afilados emergieron de su frente. He estado esperando. Continuemos. Drake, en asimilación espiritual, desató todo su poder. Su bufanda alargada de escamas de dragón dejó un rastro rojo. Sonido metálico. Un fuerte ruido. El puño de Drake se estrelló contra las espadas cruzadas de Edelweiss. El pie de Edelweiss se movió ligeramente. Había retrocedido. Sus espadas cruzadas obligaron a Drake a retroceder. Edelweiss avanzó, atacando con un ki de espada afilado. Innumerables destellos de ki de espada cortaron a Drake. Pero él estaba en forma mágica. Sus heridas sanaron instantáneamente. Drake abandonó la defensa y atacó ferozmente. Dragón de fuego. Las llamas envolvieron a Drake. Edelweiss vio un dragón de fuego detrás de él. Puño de hierro. Drake destrozó varios ki de espada, golpeando las espadas aladas de Edelweiss, obligándola a retroceder. Garra de gancho. Drake pateó la espada de Edelweiss y, aprovechando el retroceso, saltó. Golpe de ala. Los ardientes brazos de Drake se lanzaron hacia Edelweiss. Edelweiss cortó fácilmente las llamas. Drake anticipó esto. Descendió y atacó nuevamente. Por fin, colmillo aplastante. Las garras ardientes de Drake atacaron. Edelweiss sostenía sus espadas, como un ángel con alas blancas. Drake vio caer plumas blancas. Eran la luz reflejada de los cortes. Las garras ardientes fueron bloqueadas. Drake fue arrojado hacia atrás. No es suficiente. Incluso con toda la fuerza del dragón y la asimilación espiritual, Drake no podía igualar la espada de Edelweiss. Drake tomó una decisión. Al atacar a Edelweiss, su ki cambió. Técnica secreta del templo Shinryu, técnica definitiva del puño de los 4 símbolos, técnica Killin. Edelweiss sintió el cambio. No contrarrestó directamente el siguiente golpe de Drake. Auge. Un golpe normal. El suelo se hizo ánicos. Se abrieron decenas de grietas de decenas de metros de largo. Edelweiss estaba segura de que Drake no había usado ninguna técnica especial. Era un puñetazo normal, pero increíblemente potente. Drake explicó. Esta es la técnica definitiva que aprendió y modificó del puño de los 4 símbolos del templo Shinryu, dominada al esforzarse hasta el límite. La técnica Killin. Desata todo el poder al instante. Ahora soy digno de todo el poder de Iyoku. Edelweiss no lo dudaba. Drake era 10 veces más fuerte. Podía derrotarla. Retiró el ki de su espada y recuperó la calma.
Pero esto la hacía parecer aún más peligrosa. Drake no ocultaría nada. Juntó sus manos. Dragón maligno. Y asesino de dragones. Desaparecieron. Una luz se extendió desde sus manos, ensanchándose al final, formando una curva especial. Apareció una arma de asta única. Los dispositivos inherentes eran manifestaciones del alma de un maestro de la espada. No cambiaban fácilmente. Edelweiss no lo entendía. Drake, como viajero en el tiempo, era especial. Su alma tenía diferentes llenas. Criado por dragones, heredando el poder del dragón y con el objetivo de matar dragones, creó Evil Dragon y Dragon Slayer. Pero la esencia de su alma era el linaje y el orgullo cultivados durante 5000 años. Esto creó otra forma del dispositivo de Drake. Edelweiss miró el arma de Drake. ¿Es una naginata? No, es la gran espada de ese país. Drake sostenía su dispositivo. En mi país, un general famoso usó esta arma. Lleva su nombre. Se llama espada lunar reclinada. Este dispositivo tenía casi 2,5 metros de largo. Un dragón se enroscaba entre la hoja y el mango. Sus ojos brillaban rojos. La hoja se curvaba como una luna creciente. Era una famosa espada lunar reclinada. El nombre de este dispositivo era el título del general, Santo Marcial. Victoria y secuelas. Simultáneamente con el ataque de la Academia Akatsuki a la Academia Agun, Kurono Shinguji y Nene Saikyo se dieron cuenta de que habían sido manipulados. Era una reunión de rutina previa al Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Pero cuando regresaron, su vuelo de regreso a Tokio fue cancelado. Las cancelaciones de vuelo son comunes. Al principio no sospecharon nada. Pero tras recibir la noticia del ataque desde la academia, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los atacantes eran representantes de varias academias. Un ataque de tal magnitud no tuvo previo aviso. La cancelación del vuelo les hizo sospechar de un delito. No se demoraron. Corrieron hacia la academia aún siguiendo la vía del tren. Ambos eran maestros de espada de primer nivel. Su velocidad era comparable a la de un tren. Los trenes japoneses son mucho más lentos que nuestro ferrocarril de alta velocidad. Rápidamente llegaron a la Academia Agun. Pero antes de ver la escuela, se detuvieron. Edelweiss ya estaba luchando contra Drake. Su ki de espada por sí solo impidió que los dos maestros de espada de clase mundial se movieran. Kurono Shinguji sonrió con ironía. Se había preparado para lo peor, pero fue peor de lo que imaginaba. Kurono Shinguji, que no era un demonio, sintió el peligro con intensidad. El ki de la espada la tensó. Cada célula de su cuerpo parecía gritar de agonía. Nene Saikyo no era mucho mejor. Incluso como un demonio que había trascendido el destino, no creía que pudiera superar a Iyoku. Pero apareció otra presencia. Un calor intenso y una bestia salvaje. Esta presencia se mantuvo firme frente al opresivo ki de la espada de Iyoku. Nene Saikyo suspiró. Subestimé a ese chico del templo Shinryu. Ese viejo sí que envió un monstruo. Kurono, no podemos quedarnos aquí. ¿Estás bien? Como amiga, Nene Saikyo se preocupaba por Kurono Shinguji, que no era un demonio, y su capacidad para resistir la influencia de Iyoku. Kurono Shinguji negó con la cabeza. Estoy bien. Soy profesora. No puedo dejar que mis alumnos peleen solos. Ella avanzó hacia la intensa batalla. Llegaron justo cuando Drake sacó a Martial Saint. Drake blandía la larga espada. Los ojos del dragón brillaban sobre ella. El rugido de un dragón resonó en el cielo nocturno. Las llamas envolvieron la espada, tiñendo su gris plateado de rojo. Frente a él, Edelweiss estaba serio, asumiendo una postura formal de esgrima por primera vez. Drake no parecía interesado en mostrar su nuevo dispositivo. Vertió toda su fuerza en su siguiente golpe. Sin duda sería algo trascendental. El ki cada vez más violento obligó a Edelweiss a ponerse seria. Su siguiente ataque tendría la intención de matar. Al sentir la intención asesina de Edelweiss, Drake sintió que se le encogía el corazón. Pero rió. Esa presión era justo lo que necesitaba para liberar todo su potencial. Ambos terminaron de cargar casi simultáneamente. Las llamas formaron un enorme dragón de fuego alrededor de Drake, con sus mandíbulas abiertas para morder el destello blanco entrante. El dragón mordió el destello. Drake blandió la espada de la luna creciente del dragón azul, golpeando las espadas aladas de Edelweiss con inmensa fuerza. Kurono Shinguji y Nene Saikyo no pudieron acercarse. Las llamas crecientes y el ki de la espada nivelaron el área circundante.
La puerta de la Academia Agun y todos los edificios y plantas cercanos desaparecieron. Incluso el suelo quedó limpio. Kurono Shinguji y Nene Saikyo se recuperaron para ver a los dos combatientes parados espalda con espalda. Drake aún sostenía a Martial Saint, pero la espada que se extendía desde la boca del dragón estaba limpiamente cortada por la mitad. El corte perfectamente liso fue el resultado de la habilidad con la espada de Edelweiss. Drake se inclinó y plantó a Martial Saint en el suelo para sostenerse. La sangre salpicó el suelo. La fuerza del dragón y la asimilación espiritual se habían disipado hacía tiempo. El corte profundo en su pecho no se curaba solo. A pesar de sus graves heridas, Drake rió alegremente. La sangre fluyó por la espada de Edelweiss, goteando sobre el suelo. Aunque la espada había herido a Drake, la sangre no era suya. Edelweiss, antes de un blanco impecable, ahora tenía una marcada marca roja en su hombro. Fue una herida infligida por Drake. La sangre fluyó de ella, por su brazo blanco, y sobre su espada. El espadachín más fuerte del mundo, Iyoku, resultó herido. Edelweiss se giró hacia Drake y retrajo su dispositivo. Esta vez no tuvimos un vencedor claro. Espero tu próximo desafío. Dijo Edelweiss, luego flotó en el cielo nocturno y desapareció. Drake se apoyó en el santo marcial roto, con una sonrisa irónica en su rostro. ¿Qué quería decir con que no había un vencedor claro? El resultado era obvio. Si la lucha continuaba, habría caído ante la espada de Edelweiss. Como había dicho Ikikurogane, Edelweiss era amable y gentil. No quería matar a Drake, de ahí su ambigua declaración. Sin embargo, también había confirmado la fuerza de Drake, de ahí su invitación a otro desafío. Drake se preguntó si le había dado a Iyoku un sentido de urgencia. ¿Sería aún más fuerte la próxima vez? No quería perder otra vez. Necesitaba volverse mucho más fuerte. El santo marcial quedó destrozado. Drake cerró los ojos y se desplomó. Cuando Drake volvió a abrir los ojos, era mediodía del día siguiente. Gracias a la cápsula de regeneración, la herida de su pecho estaba completamente curada. Una noche de sueño completo le había devuelto la resistencia. Tan pronto como abrió los ojos, escuchó una voz familiar. Drake. Drake. Estás despierto. Estábamos muy preocupados. Stella se abalanzó sobre él. Stella, estoy herida. Lo siento. Stella se dio cuenta de que había sido demasiado impulsiva. Es tu culpa por ser tan imprudente y pelear con Iyoku. Drake se incorporó. No pude evitarlo. Ella apareció. No podía dejar pasar la oportunidad. Stella guardó silencio y luego mostró una expresión decidida. Había decidido convertirse en la fuerza de Drake, pero aún no había podido hacer nada. Aunque no había visto a Iyoku, sabía por Kurono Shinguji y Nene Saikyo lo poderoso que era el espadachín más fuerte del mundo. Y Drake la había desafiado directamente. Ella tenía que volverse más fuerte para no quedarse demasiado atrás. Drake dijo. ¿Qué pasó después de que perdí el conocimiento? Stella respondió. Todos los demás están bien. Iki Kurogane no resultó gravemente herido. Se recuperó esta mañana. Shizuku y el presidente se encontraron con el espadachín manco. El director y Saikyo Sensei llegaron a tiempo para repelerlo, pero él se llevó a todos los atacantes. Drake asintió. Fue un buen resultado. No hubo víctimas mortales. Pero incluso Drake sabía que este ataque tenía una conspiración más profunda. Más problemas estaban por venir. FK Shaori. Aquí. Yo, como director de la Academia Nacional Akatsuki, declaro que nuestra academia participará en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas de este año como la octava academia. Por favor, sean testigos de nuestro triunfo. Demostrarán a todo el mundo que la Academia Akatsuki, no los perros falderos de la Alianza, las academias de las 7 estrellas, será la que lleve el futuro de Japón. Drake apagó el televisor y miró por la ventana. Él esperaba esto, pero aún así le sorprendió. Al día siguiente del ataque a la Academia Akatsuki, las noticias lo mostraron claramente. La destrucción de la Academia Agun quedó demostrada. La Academia Akatsuki era claramente una organización terrorista. El comité organizador del Festival de la Espada de las 7 Estrellas consideró despojar a los estudiantes de su condición de caballeros mágicos. Pero esto cambió después del anuncio. El que hablaba era Tsukuyomi Bakuya. Él afirmaba ser el director de la Academia Akatsuki y el planificador del ataque. También fue ministro del gabinete japonés, una de las figuras más poderosas del país.
El nombre completo de la Academia Akatsuki era Academia Nacional Akatsuki. A diferencia de las 7 academias estrellas de la Alianza, estaba respaldada por el gobierno japonés. No se disculpó por el ataque. Desafió directamente a la Alianza. Su objetivo era acabar con el control de la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos sobre el sistema de educación de maestros de espada de Japón y recuperar la soberanía de Japón. Ningún órgano judicial persiguió el ataque terrorista. El incidente fue considerado un accidente. Las academias de las 7 estrellas y el comité organizador del Festival de la Espada de las 7 estrellas no estaban de acuerdo. Estaban a punto de revocar la participación de la Academia Akatsuki cuando recibieron una orden de la sede de la Alianza. La Alianza Internacional de Caballeros Mágicos se enfrentaría a la Academia Akatsuki en el Festival de la Espada de las 7 estrellas, demostrando que sus políticas son correctas. Esto fue como Tsukuyomi Bakuya lo planeó, excepto por la derrota de la Academia Akatsuki. Trake había derrotado por sí solo a la Academia Akatsuki. Este fue el contraataque de Kurono Shinguji. Tsukuyomi Bakuya estaba preocupado. Había planeado que la Academia Akatsuki derrotara a la Academia Agun, demostrando así el fracaso del sistema educativo de la Alianza. Pero la Academia Akatsuki fue derrotada por Drake. Su objetivo fracasó. Utilizó su influencia para impulsar la Academia Akatsuki hacia adelante. Luego, Kurono Shinguji publicó otra noticia. La pelea de Drake con Iyoku después de derrotar a la Academia Akatsuki. La propia Iyoku admitió que habían luchado hasta llegar al empate. La opinión pública, manipulada por el patriotismo de Tsukuyomi Bakuya, cambió. El espadachín más fuerte del mundo, a quien la alianza y la alianza oponente no pudieron derrotar, había luchado hasta llegar a un empate. La gente estaba más interesada en esto que en las preocupaciones nacionales. Iki Kurogane fue a entrenar. La pelea con Edelweiss lo hizo trabajar más duro. La mayor preocupación de Drake era poder viajar de nuevo. Había acumulado suficiente magia para regresar al mundo de Fairy Tail. Sus artes marciales habían mejorado después de la pelea con Edelweiss. No había necesidad de quedarse. Después de completar la petición del anciano, Drake viajaría. Su única preocupación era Estella. Su magia mundial no podía llevarse a otros con él. Tendrían que separarse temporalmente. Drake no sabía cómo decírselo a Estella. Sintió un ki familiar. Las cejas de Drake se levantaron. Había encontrado su objetivo. Drake saltó desde la ventana, volando hacia el poderoso ki. Kurono Shinguji en la oficina del director sintió el poderoso ki. Después del ataque a la Academia Akatsuki, ella estaba alerta. Estaba a punto de investigar cuando sintió que Drake se dirigía hacia allí. La acción de Drake le dijo algo. Ella volvió a sentarse. Drake voló a través del bosque detrás de los dormitorios y vio a una niña pequeña. Tenía la piel oscura y la ropa de prisión hecha jirones. Llevaba grilletes conectados a una gran bola de hierro. Drake se paró frente a ella. ¿Cuánto tiempo sin verte? FK Shaor, senpai. El prisionero era el objetivo de Drake. FK Shaor, la discípula más talentosa del templo Shinryu en un siglo, que había superado sus límites a una edad temprana y se había convertido en uno de los 4 sabios, Taotie. FK Shaor más se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Drake. ¿Cuánto tiempo sin verte? Peleaste contra Iyoku antes que yo. Buen trabajo. No decepcionaste al anciano. Tengo envidia. Puedes luchar libremente. Drake dijo. Senpai, eres optimista. Conoces mi propósito. FK Shaormas sonrió. Claro. No esperaba que el anciano hiciera esto. Estaba muy preocupado. Drake dijo seriamente. Senpai, ¿regresarás al templo Shinryu? FK Shaormas asintió. Lo haré. Mi objetivo está cumplido. Drake estaba desconcertado. ¿Objetivo? No pregunté. ¿Por qué te encarcelaron en Kyokurou? ¿Por qué escapaste? Perseguiste a Iyoku. No fue por el título del más fuerte, ¿verdad? FK Shaormas sonrió. Violé los 5 preceptos, jactándome de mis logros, así que me encarcelaron. En cuanto a la razón, ¿no subestima el mundo exterior a nuestro país? Tenemos las artes marciales más fuertes, la voluntad y el espíritu más puros, y aún así creen que somos débiles. No puedo tolerar esta humillación. Debo demostrar que somos la cumbre de las artes marciales. Aunque me tachen de hereje, lo aceptaré. Drake entendió. La extraña actitud del anciano se debía a las creencias de FK Shaor.
El precepto más importante del templo Shinryu era que las artes marciales no podían usarse para nada que atentara contra la rectitud. Pero ¿quién podría decir que amar a la patria no era rectitud? Trake no creía que FK Shaormas estuviera equivocado. Muchos en el templo Shinryu probablemente sentían lo mismo. FK Shaormas se puso serio. ¿Qué tan fuerte es Iyoku? Trake asintió. Muy fuerte. Aún no soy rival para ella. Pero algún día la venceré. FK Shaormas rió. Parece que escapé en vano. Esperaré noticias de tu derrota contra Iyoku en el templo Shinryu. Trake se sorprendió. Senpai, ¿volverás tú mismo? FK Shaormas asintió. Dije que mi objetivo está cumplido. Creo que derrotarás a Iyoku. Entonces les demostrarás a todos la fuerza del templo Shinryu. Trake se sorprendió y luego sonrió. Esa es una carga de confianza muy pesada. Pero la cumpliré.